Saludos, estamos recordando que un 6 de abril en el año de 1969 falleció Francisco L. Urquizo, Francisco Luis Urquizo, quien fue secretario de guerra de Venustiano Carranza. Y cuando esa secretaría cambió de nombre, fue secretario de Defensa del último año del presidente Ávila Camacho. Así que tuvo cargos militares, fue militar, fue un general, también fue un escritor importante, hizo novela de la Revolución, como hicieron varios otros, y Urquizo se distinguió, estuvo en primer plano en ese renglón también de la escritura de la literatura de la Revolución. Entonces Francisco L. Urquizo fue un hombre importante en la historia de México, sirviendo como escritor y como militar. Lo que nos interesa en el canal es el hecho de las actividades masónicas. Esas actividades masónicas que son nuestra prioridad, y en este caso el de Urquizo, su actividad masónica la tuvo en Hidalgo, aunque él había nacido en Coahuila en 1891 y murió en la Ciudad de México. Él era de Coahuila. Sus obras importantes en la literatura fueron Memorias de campaña, Tropa Vieja, Viva Madero, Páginas de la Revolución, La Ciudadela quedó atrás, Fui soldado de Levita, México Tlaxcalantongo, Morelos, Genio Militar de la Independencia, Europa Central en el año 22, A un joven militar mexicano, Madrid de los años 20, Recuerdos, 3 de Diana, eso es sobre la Segunda Guerra Mundial, Charlas de sobremesa, El capitán Arnaud, escrito Arnaud, fue el capitán que vigiló la isla de la Pasión o Clipperton, que se perdió para México mediante arbitraje internacional. Y hay una película importantísima que se llama La Isla de la Pasión. La persona que cuidó esa isla hasta que México la perdió fue el capitán Arnaud. Entonces, esos son los datos genéricos de Luis Urquizo, Francisco Luis Urquizo. Y vamos a comentar de manera rápida que fue venerable maestro de la logia Obreros Hidalguenses 24 de Pachuca y procedía de la logia Evolución 13 de la Ciudad de México. Sería interesante encontrar los datos de esa logia Evolución. Más o menos la tengo identificada, pero ahorita mismo preferiría simplemente agotar este espacio sobre la biografía básica, muy elemental, de Urquizo. Y él venía de esa logia que dije su nombre, Evolución 13 de la Ciudad de México. Así que no se inició en Hidalgo, sino que se inició en la Ciudad de México, en esa logia Evolución 13, y luego trabajó en Obreros Hidalguenses 24, ya lo decía. Allí fue venerable maestro, en la logia Hidalguenses 24, Obreros Hidalguenses. Tengo un documento a la vista, producto de una tesis de Muciño, año 2024, que dice, como es copia al carbón, también está firmada y sellada, pero es al carbón, entonces el formato nada más exigía el último dígito del año, de manera que aquí dice 9 de diciembre de, y el último dígito es 5, de manera que no permite ver el año, era vulgar, 3 puntos, V 3 puntos. Yo entiendo que tendría que ser 1935. Es mera suposición de mi parte, pero creo que tiene sentido porque ya en el 45-46 él estaba en la Ciudad de México despachando como secretario de Defensa, así que tiene que ser esto del año 35. Él firma un documento en el que se le da una carta de viaje a una persona, un masón de nombre Armando del Valle Toledo. Entonces, Francisco L. Urquizo dice: hacemos saber y certificamos que nuestro muy amado y digno hermano Armando del Valle Toledo, natural de Puebla, estado civil casado, empleado federal de 36 años de edad, con domicilio transitorio actualmente en Huejutla, de este estado de Hidalgo, previas a las formalidades legales, ha obtenido la presente carta de viaje.
y hasta esta fecha ha cumplido con sus deberes masónicos. Luego viene otro párrafo, más o menos del mismo tamaño, y la firma del venerable maestro titular, Francisco L. Urquizo. Le acompañan el primer vigilante, Guillermo Soto Isla, y el segundo vigilante, Rodolfo Aguirre, y el tesorero, y el secretario también. Y entonces esta prueba, pues, que fue venerable maestro de esa logia, Obreros Hidalguenses 24, pero también fue garante de paz y amistad de la logia Gama 65 de Tulancingo. Esta logia Gama 65 estaba jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia Independiente Mexicana. Esta Gran Logia Independiente Mexicana fue la que impulsó el general Lázaro Cárdenas, de la que fue gran maestro de la Independiente Mexicana, y cuando se fusionó esta con la Valle de México, se hizo una sola lista de grandes maestros y ahí aparece Lázaro Cárdenas en la lista de la Valle de México como producto de la función, aunque ya he explicado muchas veces, varios se han enfadado con su servidor por decir que Lázaro Cárdenas nunca fue gran maestro de la Gran Logia Valle de México, sino que aparece en la lista producto de la fusión con esta Gran Logia Independiente Mexicana. Pues a esta, ya también comenté hace unos días que esta gran logia despachaba en la Ciudad de México en Leandro Valle 11, y por ahí fui a tomar la fotografía que me quedó no muy bien tomada, y eso en Leandro Valle, a un costado atrás de la iglesia de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, así que ahí a unos pasos. Entonces ahí estaba la Gran Logia Independiente Mexicana, y esta Gama 65 le dio la representación de garante de paz y amistad a Urquizo. En eso estamos. Y dice el documento: a todos los masones esparcidos en el orbe, salud. Sabed que el querido hermano Francisco L. Urquizo ha sido nombrado para que nos represente ante la logia 24 Obreros Hidalguenses del Oriente de Pachuca, de la que es maestro masón activo, MM activo, en el pleno uso de sus derechos, como nuestro garante de amistad. Y facultamos a nuestro querido hermano para que, con sujeción a nuestras leyes masónicas, estreche cada vez más las relaciones fraternales entre ambas logias y defienda los principios de nuestra orden grande y noble. En testimonio le expedimos este diploma y sella su retrato adherido al margen. De hecho, no está el retrato, a pesar de que aquí lo dice, no aquí, no en este documento, que es el diploma, pues, original, pero no aparece, a pesar de que aquí dice que está la fotografía, un retrato al margen. Bueno, termina diciendo: estaba en que le expedimos este diploma y sella su retrato adherido al margen, la logia a que él pertenece, dado en nuestro templo en el oriente de Tulancingo, Hidalgo, el 4 de abril de 1938. Por eso decía yo que ese documento que firma Urquizo y que termina en 5 el año, no es 1945, sino 1935. Esto prueba un poquito más mi afirmación de que fuese 35 y no 45. Y firma el documento el venerable maestro. Es usual en mucha documentación masónica que no se pongan los nombres propios, sino nada más las firmas. Y ya se supone que los masones entre sí identifican la firma. En este caso tenemos la ventaja de que la firma incluye el nombre de la persona, del masón venerable maestro de Gama, y se llamó Everardo Rodríguez. La firma del secretario esa sí está ilegible, como para leer algún nombre, no hay algo que nos permita inferir cómo se llamaba. El venerable maestro sí, Everardo Rodríguez, él le firmó este diploma como garante de paz y amistad a Francisco L. Urquizo, como parte de la logia Gama 65 de la Gran Logia Independiente Mexicana de Lázaro Cárdenas. Esta es la información precisa y concisa de Francisco Urquizo como masón, revolucionario, general, escritor y masón en el estado de Hidalgo, que venía de la Ciudad de México. Lean mi libro, revisen la lista de conferencias y participen en el recorrido en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima.